El Señor te bendiga muchísimo, muchísimo en esta hora. Espero que estés súper bien, que Dios te bendiga en gran manera a ti, a tu familia, a todos los tuyos que te están rodeando. Vamos a tener la predicación de la palabra del Señor, este servicio maravilloso para que tú estés alimentado en el nombre del Señor por la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor y yo quiero hablar acerca de un tema muy especial, ya te lo voy a decir cuál es. Vamos a orar primero. Padre Celestial, Dios maravilloso y eterno, permítenos, Señor, que tu palabra, Señor del cielo, esté en nuestras vidas, fluyendo en nuestro corazón, y que nos permitas, Padre de la gloria, aumentar nuestra fe, vivir para ti y enamorarnos de ti, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Padre Celestial, yo pongo cada persona, Señor del cielo, que está compartiendo esta palabra para que tú lo bendigas y cada día le des nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor del cielo, entonces nos bendiga muchísimo a cada uno y vamos a comenzar. El tema que traigo para hoy se llama así: controla tus temores y Dios controlará tus tormentas. Eso es lo que nosotros necesitamos mirar. ¿Por qué? Porque definitivamente pasamos a tener muchas tormentas cuando estamos en esta tierra. Para ello vamos a mirar un pasaje en la Biblia que está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leerlos, vamos a leer todo ese capítulo, pero vamos a hacer énfasis solo en el versículo 41. En el 41, ese es el que vamos a mirar y a tener más énfasis. Miremos la palabra del Señor. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, el versículo 41 dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? En ese versículo 41 tenemos los temores y la tormenta. Tenemos que el hombre tiene muchos temores que lo están controlando, pero que Dios puede controlar las tormentas. Ahora, el contexto de todo eso está en el versículo 35 con lo que Jesús dice. Esa frasecita que el Señor dice ahí, dice: pasemos al otro lado. O sea, son las palabras de Jesús. Están en una barca, llegó la noche, tienen que cruzar, y Jesús es el que toma la iniciativa y les dice: mire, pasemos al otro lado. Esa es una gran decisión. De verdad, pasemos al otro lado siempre será un gran desafío, impresionante. Y más cuando ese pasemos está en el contexto de las tormentas. Porque aquí vemos cómo se levanta el viento huracanado, cómo se levantan las olas, cómo se están metiendo en las barcas. Y eso está una cosa tremenda porque es de noche. Entonces la situación se pone un poco escabrosa. Entonces ese pasemos no es tan sencillo. Pero le digo una cosa: si tú tomas la decisión de pasar al otro lado, es muy importante. ¿Cuál es el otro lado? Son esos anhelos. ¿Cuál es el otro lado donde quieres llegar? El otro lado es ese paso que tienes que dar para cualquier cosa. El Señor Jesús te está diciendo hoy a ti: pasemos al otro lado. Y por eso yo te estoy diciendo: tú debes de controlar tus temores y el Señor del cielo va a controlar tus
tormentas. Es muy importante mirar eso. Ahora, ¿cuál entonces serían? Pues esta es una pregunta y muy fuerte. ¿Cuál sería esa tormenta en tu vida? ¿O cuáles serían las tormentas de tu vida? Tienes que analizar cuáles son mis tormentas. Esas, Dios las puede controlar. Dios puede ayudarte de una manera tremenda, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, ese pasemos al otro lado implica una promesa, porque es que el que dice pasemos no es nada más y nada menos que el Señor Jesús. Él es el que está diciendo pasemos. Y si Él dice pasemos es porque no te vas a quedar en el camino, es porque lo vas a lograr. Es porque el Señor del cielo te ve al otro lado. Él ve que sí eres capaz, que lo vas a llegar, que vas a culminar la carrera, porque la promesa del Señor está ahí. Es una promesa que el Señor, pasemos, es una promesa. No te vas a morir en el camino, así que te animo para que empieces, para que des ese primer paso. Lo segundo que vemos es que ese pasemos implica que, bueno, el Señor Jesús va a estar presente en todos esos momentos de la travesía, de pasar al otro lado. El Señor va a estar presente, te va a llevar de la mano, ahí de la mano. Me acuerdo en alguna ocasión, yo llevaba a mi hija pequeña al colegio de la mano, y ella se tropezó en la calle, íbamos caminando, y se cayó y se reventó el labiecito. Y yo la tenía de la mano y fue muy difícil, pero hay una cosa importante, el papá estaba allí. Es decir, de alguna manera sí se cayó, sí se aporrió y tenía sangrecita en los labios, pero ahí estaba el papá, no estaba sola. Ella se sentía asustada, pero como ahí estaba el papá, no fue tan fuerte la situación. Eso es lo que el Señor hace, nos lleva de la mano. Y en medio de las tormentas, de los tropiezos, de las caídas, cuando estamos echando sangre, el Señor sabe que Él está ahí de la mano. Así que no te sientas solo, porque ese pasemos al otro lado, el Señor dice, pero yo voy a estar presente, porque Él es el que dice pasemos, es decir, los dos. Así que ánimo, el Señor está a tu lado siempre, siempre, para poder avanzar hasta el otro lado. Lo siguiente que nosotros miramos es que ese pasemos al otro lado implica un propósito. Si no hay propósito, ya llegamos. Acuérdese que el que no tiene propósito ya llegó, pero si hay un gran propósito, también hay grandes enemigos, enemigos que vienen a molestar nuestra vida. El primer enemigo que nosotros vemos en los propósitos que nosotros levantamos es nuestra propia mente. Cuando nuestra mente dice, no soy capaz, no, yo no voy a llegar. Nuestra mente dice, no puedo. Acuerde que el cerebro es lo más perezoso que tenemos en el cuerpo humano, el cerebro. Por eso nosotros actuamos muchas veces sin pensar, sino por memoria muscular. Porque el cerebro aprende a hacer las cosas para no tener que estar pensando. Entonces es muy perezoso. Así que entonces el cerebro dice, no, usted no es capaz. Es para que no tenga que hacer nada. Así que hay que esforzarse en ese momento, porque ese es el primer enemigo. El segundo enemigo, el desánimo. Claro, llega el desánimo porque las cosas no están funcionando bien, entonces empieza uno a estar cabizbajo, no, es que quién sabe, yo como que estoy desanimado. El desánimo no puede caber en ti, en nada, en ningún momento. Ojo, actitud positiva, bien enérgico, en el nombre del Señor, con el Espíritu Santo en tu vida. El siguiente enemigo que nosotros podemos tener en esto es la desesperación. Mire, cuando uno no logra las cosas, uno empieza a desesperarse, uno empieza como a no saber qué hacer, como bueno, entonces yo cojo otro camino, porque el diablo, que es el enemigo mayor, siempre va a estar por allí presente para ponerte muchas trabas para que no logres el propósito. Pero tú eres una persona de propósitos y vas a lograr los propósitos que te has puesto. Recuerda que el Señor es el que te dice, pasemos al otro lado. No se te olvide, hay una tormenta, hay una barca, pero el Señor está ahí. Pero ahí está la solución. El Señor controlando tus tormentas. Él puede controlar tus tormentas, pero tú tienes que controlar tus temores. Acuérdate que en este pasaje se levantaron los vientos y ellos empezaron a tener temor y no sabían qué hacer y estaban desesperados, pero fueron donde el Señor Jesús y el Señor Jesús calmó la tormenta. Eso es lo que puede suceder si tú controlas tus temores. Lo siguiente que miramos es que ese pasemos al otro lado implica dejarse guiar por el Señor, porque nosotros somos muy dados a hacer nuestra propia voluntad, lo que yo pensé. Y no le damos la oportunidad al Señor que nos guíe.
El Señor quiere guiarnos en cada paso, en cada momento de nuestra vida. Él quiere guiarnos para que nosotros podamos caminar por los caminos, por las sendas correctas, por las sendas verdaderas, que no nos extraviemos del camino. ¿Por qué? Porque tenemos puntos cojos y lo cojo nos puede hacer salir del camino. En cambio, si el Señor nos empieza a guiar, Él nos va corrigiendo el camino y vamos avanzando porque la Biblia dice que Jesús es el camino. Así que déjate guiar por el Señor para que puedas pasar al otro lado. Y lo siguiente es que ese pasemos al otro lado implica una cosa demasiado importante para nosotros, y es aumentar la fe. Es decir, yo veo al otro lado y el otro lado es oscuro. Y el problema es que pasar al otro lado, pues hay un mar, hay una situación y está como empezando a haber una tormenta, unos vientos fuertes. Y entonces ese pasemos al otro lado, necesita uno tener fe para cruzar al otro lado. En la Biblia nosotros vemos personas que pasaron al otro lado, los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo, los mismos israelitas más adelante, después de 40 años de haber pasado el Mar Rojo, pasaron y cruzaron el Jordán. Era pasar al otro lado. Y así, en muchas ocasiones, guerreros pasaron al otro lado por montañas. Fueron pasando al otro lado en medio de fieras. En la Biblia encontramos personas que pasaron al otro lado, aunque las cosas estaban difíciles. Ahora, la situación es, tú tienes que pasar al otro lado, porque si tú intentas pasar al otro lado, el Señor del cielo te va a ayudar, pero tienes que empezar a controlar todos esos temores que no te dejan avanzar, esos miedos que no te permiten avanzar. Nada, tienes que hacerlo en el nombre del Señor. No permitas que el temor te gane, porque si tú entonces controlas esos temores, Dios empezará a controlar todas las tormentas y estarás bendecido y estarás súper bien. Ahora, Dios te bendiga muchísimo. Espero que realmente pases al otro lado, que no te quedes a este lado, sino que funciones, que cruces, que avances, que triunfes, porque tú eres un conquistador, una persona de éxito en el nombre del Señor. Ahora Dios te bendiga muchísimo, muchísimo en el nombre de nuestro Señor Jesús.